¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Lunes 4 de marzo. Empezó con una crisis financiera y económica, pero la gran recesión que atenaza sobre todo las democracias del sur de Europa está tambaleando algunos de los presupuestos básicos y clásicos que han regido las relaciones entre representantes y representados desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el contexto europeo y desde la muerte del dictador Francisco Franco en el caso de España. Nuestro propósito esta noche es determinar si estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma en las relaciones entre las élites políticas y la ciudadanía, cómo va a ser ese proceso, en qué riesgos podemos incurrir y quién va a liderar ese descontento ciudadano que parece que salta a la vista. El pasado fin de semana, por ejemplo, más de 1 millón de portugueses, estamos hablando de un país con una población de poco más de 10, salía a la calle para manifestar su descontento con las políticas que está aplicando en el país vecino la Troika. Saben que está constituida por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Unas políticas que están arrastrando, como decíamos, al país a una gravísima recesión. Un ejemplo último de lo que acontecía aquí en la península ibérica, que aquí al lado, y que se tiene que sumar a todas esas manifestaciones de protesta a las que llevamos asistiendo desde hace aproximadamente 2 años, con manifestaciones diversas que también se están sustanciando en la forma en la que está votando la ciudadanía, con ejemplos diversos en distintos países, como decía, fundamentalmente del sur de Europa. Así que proponemos un debate de altura para decidir si, como les decía, estamos asistiendo a una nueva forma de entender la política y, sobre todo, la representación política. Xosé Manuel Beiras, estamos asistindo a unha nova forma de relacionarse os representantes e os representados? Bueno, primeiro, coido que estamos asistindo a un proceso de divorcio entre os representados e os representantes. Non na súa totalidade, non? O seña máis que un cambio de relación a unha crise desa relación. Por lo tanto, eu coido que iso é o primeiro que ter en conta, porque senón non se pode entender por que alternativas emerxentes con novos perfis, con novas maneiras de entender o contrato de fideicomiso cos cidadáns, pois poden emerxer, porque se non fose porque hai precisamente un contingente de orfos, de cidadáns que se sinten orfos de representación política que vai en aumento constantemente. E eu coido que iso ten todo que ver con algo que é moi importante ter en conta. Non estamos a padecer ou vivir unha crise económica, no sentido de que non abonda o calificativo de económica, é unha crise sistémica. É unha crise do sistema mundo no seu conxunto e unha crise que, por lo tanto, atinxe tanto a base económica como, por suposto, a dimensión social, por exemplo, a desigualdade crecente, a aparición da marginalidade en contingentes cada vez máis amplos no centro do sistema e unha crise política, unha crise de institucións políticas. Todo o que está, como consecuencia de todo isto, está en crise, que o que máis se percibe nos medios políticos en relación cos cidadáns, unha crise dos reximes políticos nacidos do paradigma establecido despois da Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, eso é o máis importante. E finalizo de momento. Entón, o que ocorre é que estamos ao final dun ciclo histórico e tamén vivindo as postrimerías dese ciclo histórico e é o comenzo dun novo ciclo histórico. De acordo? En historia non hai puntos de separación, en historia non hai silencios, como na música, en cambio, non? Non hai un período de compases de silencio. Na historia, os procesos que son de mutación emerxen, empezan a enxendrarse o novo ciclo histórico no mesmo momento, no mesmo período en que está rematando o anterior. E a clave para entender a relación entre os cidadáns e as institucións políticas está neso. Primeiro, as institucións políticas vixentes non valen e cada vez hai máis contingente de cidadáns que o perciben e, por lo tanto, non se sinten representados. E, por outra banda, pois, as novas formas de recuperar a democracia representativa teñen que ser retornando á soberanía dos cidadáns. Eu creo que todos os movimentos que se están producindo en Europa están pedindo máis e mellor democracia. Non se trata todos, Manolo.
a gran maioría. Logo o primeiro gran movimento de Europa de cambio é isto Berlusconi. Máis democracia, mellor democracia. Non fagas esa idea. Eu quero ese decir... é a primeira gran ruptura co sistema de partidos tradicional en Europa. Berlusconi. Deixame o que diga. Berlusconi é un fenómeno de fai 16 anos e non estamos falando deso. Estamos falando dos troicados portugueses, dos indignados españois, das movilizacións da sanidade pública, de que Siriza se é o partido mayoritario nas eleccións gregas. Por favor, deixame que o diga. Quero decir que a ciudadanía europea, a ciudadanía española, a ciudadanía galega está pedindo máis e mellor democracia. Máis e mellor democracia en dous sentidos. Primeiro, que o poder de verdad, que o poder real este depositado nas institucións elegidas democráticamente. Porque a inmensa maioría dos ciudadanos europeos e españois consideran que agora mesmo o poder real non está nos parlamentos, sino que o poder real está no que se chamaba poderes fácticos, pois a banca, institucións pouco democráticas no seu proceso de selección como é o Banco Central Europeo, etc. E iso será unha enorme desazón, porque temos a idea de que os cidadáns podemos elexir entre temas sociais, laterais, pero no núcleo central, que política impositiva, que política económica, que política industrial, aí non se pode, porque en cando te desvías algo, Francia, estamos falando dos países do sur, pero Francia vai nese camiño de que lle marquen. E a segunda idea, que é a dos partidos. Quen non quera ver que os grandes partidos que articularon a política en Europa, os partidos demócratas cristianos e os partidos socialdemócratas, teñen un problema enorme para ter a confianza das persoas, que o funcionamento dos partidos como élites, que son só maquinarias electorais, que só representan e que teñen, como ven explicar Roberto sempre, un proceso de selección de dirixentes ao marxen dos intereses da xente, que viven solo en cúpulas para ver quen ocupa os postos e que non lle dan respostas reais e non están presentes donde os ciudadanos viven. Está moi equivocado. Iso é aplicable a todo, tamén aos sindicatos, tamén a outras organizacións sociais, ás confederacións de empresarios, etc. Se o ataque dos sindicatos... Se o ataque dos sindicatos, eu te podo decir que todo aquilo... Non, pero quero decir que ese problema é xeral, é global, dadas unhas circunstancias económicas. Deixademe porque teño a Miguel Anxo Murado ao outro lado do teléfono. Miguel Anxo, boa noite. Hola, boa noite. Bueno, leíamos con moitísimo interese e xa estiveches aquí presente esta noite, a pesar de non estar físicamente, ese artigo que escribías o domingo nas páxinas da Voz de Galicia, chegando un pouco á conclusión de que Beppe Grillo é en realidad un fenómeno de marketing. Bueno, en grande parte sí, non direi que únicamente, porque a parte de Grillo están os seus votantes, que non son necesariamente como él, os seus candidatos, que non son todos como él, pero desde logo esa é unha dimensión importante a hora de entender o fenómeno, é fundamental, porque claro, cando falamos de antisistema, sempre hai unha contradición, e é que non existe o antisistema. É dicir, cando un fai política, non fai nunca antipolítica. Cando un participa no xogo electoral, cando un aspira a cambiar cousas, a estar no poder, pois está integrado na política. Entón, esa distinción entre política e antipolítica, eu creo que é un pouco ficticia. Entón, Beppe Grillo, pois non é un fenómeno tan novo na política italiana, existiu nas formas distintas, existiron os radicais de Panella, o propio Berlusconi foi un fenómeno parecido, que se presentou no seu momento como antipolítica, como un home que viña de fora, que non tiña nada que ver ca política, que non era nin de dereitas nin de esquerdas, eso tamén o decía Berlusconi. Pero usted non che parece, José Manuel, perdón, un pouco pretencioso, perdóname a palabra. Eu sou moi pretencioso. Non che parece un pouco pretencioso isto, facerte portavoz da rúa con 15 diputados frente a unha persoa que ten 40... Non, perdona, é que eu non me fago portavoz da rúa. Perdona, é que vos vides toda a película. Eu falo por mí mesmo. Supoño que a mí me consideras que eu falo por mí mesmo. Non, falas por ti mesmo para a mesma visión. A política, o cliché que manexades, é que a política ocorre no Parlamento e as institucións, nada máis. E a política, onde se enxendra, é na rúa. E eu, cando falo, non son o portavoz no Parlamento, máis que de 200 e pico mil votantes, nada máis, de acordo. Pero ando constantemente, e a xente como a min, andamos constantemente, onde están os problemas e onde fala a xente. Por tanto, eu percibo, escoito o que fala a xente. A proba é que sin cartos,
sin medios logísticos, con unha organización recén nacida 2 meses antes, nos botámonos á piscina, como se di, dunha convocatoria anticipada das eleccións e houve 200.000 e pico personas que votaron. Por algo sería, verdad? Porque había unha credibilidade. Por lo tanto, é o único que digo. Naturalmente, eu non me erixo no portavoz da maioría popular e teño maioría absoluta no Parlamento e non teña máis que 9 diputados. Evidentemente, non son un paranoico, claro. Agora, falo con toda claridade porque a miña maneira de falar coa xente e a miña falar en defensa da xente. Bueno, estamos acabando ya, pero quería introducir... Non é verdad. Sí que todos. É falso. Cada un como se defendese da xente non podías estar dicindo determinadas cousas que está dicindo aquí. E se non, pregúntade a xente. Pregúntade a xente. Agora, o monopolio de defensa da xente tena o señor Beiras. Non, señor, non dixen que teña monopolio, pero eu sí que defendo a xente, e outros non o defendedes. Así de claro. Porque dices ti... Introduzcamos un... Teño dereito a decirlo, é a miña opinión. Se nós temos todo o dereito a decir que non. Vamos a despedirnos ya, pero como nuestra vocación casi siempre es acabar con una sonrisa en la boca, Lois Balado se ha detenido en los parlamentos para ver cómo esto de la crisis ha influido, está influyendo de hecho ya en nuestros representantes. Se ha salido esto. Off the record. ¿Se acuerdan qué aburridos eran los parlamentos antes de que llegase la crisis? Mr. Speaker, I'm proud to announce today that in addition to those ongoing... Ahora eso ha cambiado mucho, y eso que desde siempre los parlamentos han tenido parecidos más que razonables con una clase de cualquier colegio. Están los que les cuesta atender, los revoltosos, los que se chivan, los que se enfurruñan, y los que mientras la clase avanza se cuentan sus secretos al oído. Y en todo parlamento hay, por supuesto, un profesor, encargado de poner el orden y decirle a los más pequeños que no todo puede ser como ellos quieran. Tiene que acabar inmediatamente. No me gusta eso. No, 30 segundos era antes. Una frase, señor presidente. Ya ha pasado su frase. Señor Coscubiela... Sí, eso. Lo he hecho. Si es que en el fondo nuestros políticos son como niños, y el Parlamento gallego es un buen ejemplo. Basta con ver los revoltosos que están últimamente. Tanto que nos da la sensación de que el papel de Pilar Rojo es más de madre que de otra cosa. Chamo a cuestión, señor Fernández. No. Señor Fernández, ¿quere que o chame a cuestión por segunda vez? No. Señor Fernández, chamo a orde por segunda vez. No. Por favor. No. Tal vez la presidenta debería adaptar un estilo más enérgico, al estilo de su homólogo británico. Mr. David Ward. Y si los políticos y los niños se parecen tanto, cruzamos los dedos para que ningún futuro padre se encuentre con este susto. En fin, la verdad es que ser presidente de un parlamento en estos momentos ya no es lo que era y las cosas no van tan tranquilas como iban hasta hace muy poquito. Voy a hacer mías unas palabras del presidente de la Xunta, María Pardo. ¿Es normal la situación del Concello de Santiago y se están dando las explicaciones que el propio presidente de la Xunta y del Partido Popular reclamaba? Evidentemente no es normal, eso está claro. Y sí se están dando las explicaciones que reclamaba. ¿Es normal? ¿A la gente le parece normal? ¿Tú crees que le parece normal a la ciudadanía? ciudadanía? Que no es normal. Que no es normal. Y que se están dando las explicaciones. ¿Y qué no tiene de normal? Hombre, yo creo que una situación como la que acaban de describir ahí, que estemos cambiando o estén saliendo, pues no es algo normal. No creo que haya que describirla. En cuanto a las razones, pues eso es otro debate que entraremos hoy, imagino, en él. Pero, lógicamente, no es normal. Y lo que viene encima, bueno, pues nos lo dirá el señor Paco Reyes, pero creo que no será normal. ¿Es responsable el grupo de gobierno de esa no normalidad del Concello? Yo creo que todo el mundo tiene culpa y en las consecuencias que tenga, bueno, que le traigan. Pero también creo que hay variables que no son responsabilidad del equipo de gobierno. Y creo que hay mucha responsabilidad de la oposición en la situación que hay creada. Desde o punto de vista da oposición, Paco Reyes, como interpretades o que está acontecendo en Santiago, que supoño que para a cidadanía os composteláns é unha situación absolutamente anómala? Pois a verdade é que unha das cousas peores que se pode dicir desta situación é precisamente que todo o mundo coñece o que está a pasar co goberno de Compostela.
En 25 anos, a verdade é que o Concello de Compostela foi coñecido en todo o mundo e aperturou os telediarios de todas as cadenas de televisión a nivel estatal por premios de urbanismo, por premios de cultura, e a verdade é que nos últimos 2 meses o que estamos a aperturar todos os telediarios fixando o nome da Compostela ao nome da corrupción. Mesmo o New York Times, no 18 de xaneiro, poñía o nome de Compostela o carón do que é a corrupción. A verdade é que en 18 meses aconteceu o que non aconteceu en 25 anos. En 18 meses temos 2 alcaldes imputados, un deles 3 veces imputado, outro 2 veces imputado. Temos 2 concelleiros imputados, un deles 2 veces imputado e ademais con fianza. Temos 2 xefes de gabinete imputados os 2. Temos unha directora de área de seguridade tamén imputada, e isto soamente en 18 meses, o que non pasou nos 25 anos anteriores. Esta é a situación que está nestes momentos a afrontar Compostela. O que creo é que non se pode ser alcalde a tempo parcial. Non se pode ser alcalde a tempo parcial. Hai unha concelleira que irresponsablemente non quere asinar un recoñecemento extrajudicial de crédito, que por culpa de non asinar poden quedar moitas familias sin cobrar, automáticamente un bo alcalde ou cesa esa concelleira ou lle quita esas competencias e asina el. E asina el. E o problema é un problema de cobardía política. Eu digo con todas as letras, cobardía política. Porque se o señor Currás fora un auténtico alcalde, ese día asinaba as facturas. Non as tiña que asinar a señora Parra. No, señor tiña que Rubén, asinalas o señor alcalde. Si hai unha concellera que non yo asume. sí estaba en la reunión, estaba el señor secretario, estaba el señor María, vamos a ver. Sí, no, pero un momento, déjame repartir los tiempos porque si no esto se descompensa. Un momento. Te pido que los repartas bien porque hay un gobierno y un tripartito los reparto enfrente. estupendamente. Acaba, Rubén. No, o que quero dicir é que a min o que me parece xa o colmo é que se culpabilice a empresa, non? Unha empresa que non é que leve sin cobrar, é que non ten contrato. Porque unha cousa é que ti teñas un contrato, gañes un concurso público e teñas retrasos nos cobros. Tes un dereito de cobro adquirido. O problema é que esta empresa leva prestando de forma totalmente alegal o seu traballo desde o mes de xuño, non é un mes, non son 2 meses mentras se xestiona algo, vamos para un ano. E isto, se o señor alcalde asinara no mes de decembro, hoxe estaba resolto. Bueno, Roberto Mansilla, ya hemos tenido el placer de contar con su opinión aquí en la mesa de Vía V, hemos contactado con él en varias ocasiones por medio del teléfono, a lista del IGADI. ¿Qué noticias te están llegando de Venezuela, Roberto? La última noticia que pude hace un par de horas ver por internet es que hay una reunión del alto mando, tanto político como militar, en el Palacio de Miraflores. Están reunidos con el vicepresidente en funciones, que es Nicolás Maduro, quien acaba de anunciar que la situación de salud del presidente Hugo Chávez es bastante delicada y que es muy probable que en las próximas horas se haga un anuncio de mucha más importancia, ¿no?, de trascendencia para la vida política del país. ¿Y tienes idea de cómo está la temperatura, digamos, de la ciudadanía? ¿Está la gente nerviosa? Te confieso que nosotros hemos intentado contactar con muchas personas allí y la gente tiene cierto miedo a hablar. Lo que sucede es que hay una profusión de rumores que obviamente alimentan la confusión y todo tipo de expectativas y especulaciones, ¿no? Incluso la declaración que acaba de realizar el presidente en funciones, Nicolás Maduro, incluso de culpando de agentes externos sobre la enfermedad de Chávez, pues alimenta mucho más ese clima de irritación que puede existir. Y obviamente todo lo que ha sucedido en estos 2 últimos meses de prácticamente no saber exactamente cuál es la realidad sobre la salud del presidente Chávez y todos los manejos políticos que se han realizado. Perdóname, obviamente Roberto, es que nivel de expectativa, de irritación, de polarización. Pero bueno, en principio digamos que la gente intenta mantenerse un poco al margen, a pesar de que han existido diversas protestas, principalmente de estudiantes, que demandan una versión oficial mucho más real y mucho más acabada. Roberto, perdona que te interrumpa, pero es que está confirmando la CNN que se ha confirmado el fallecimiento de Hugo Chávez hace unos minutos. ¿Qué supone esto? Disculpe. Que me dicen que se acaba de confirmar la muerte de Hugo Chávez, que lo está confirmando la CNN. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significa? ¿Qué etapa se abre en Venezuela? Es que lo que yo considero es que independientemente de lo que suceda con Hugo Chávez, si la muerte ya es real, es oficial o lo que sea, su participación en el juego político quedó completamente finiquitada desde que marchó a Cuba. Aquí en los últimos 2 meses en Venezuela se han venido realizando una serie de negociaciones de alto poder, principalmente para que Nicolás Maduro lidere
una especie de transición hasta que se realicen unas nuevas elecciones presidenciales como candidato del chavismo. Pero aquí estamos hablando de un señor que desde luego tiene que tener algún atractivo, desde luego era una persona inteligente y un gran demagogo, como que fue capaz de montar una democracia sui generis. Una democracia sui generis es una democracia que no lo es normal del todo y que tiene, por tanto, especificidades de las que él presumía, pero que no son precisamente características buenas de una democracia. Hay un control disminuido, evidentemente, sobre el poder del líder, que funciona como un líder tradicional de las democracias europeas de principios de siglo. Hay, por tanto, muchos poderes discrecionales ejercidos de esa manera. Hay un partidismo extraordinario a favor de sus seguidores y servido según las necesidades que tiene el poder. Y todo esto con independencia de las dificultades que genera para considerarlo una sociedad igualitaria y libre, lo que generan es un problema mucho peor, que son las sucesiones imposibles. De tal manera que Venezuela se está enfrentando al tercer periodo de una imposibilidad democrática. El primero fue el de la corrupción masiva. El segundo fue el del invento de la democracia sui generis, el bolivarismo, y el tercero tiene que ser la salida del bolivarismo y la reconstrucción de una democracia de corte tradicional, ya que esperemos que no venga otro iluminado. Un momento, yo quiero decir dos cosas. A ver. Y no voy a ser yo quien defienda a Hugo Chávez, pero una cosa, yo no creo que vaya a haber un riesgo de una guerra civil, porque en Venezuela los conflictos armados se hacen contando fusiles. Entonces contarán, tú tienes 7, yo tengo 6 y no se pelean. En esto han avanzado mucho. Siempre se ha hecho así. Otra cosa es que en abril del 2002 sufrió un golpe de Estado. Y Estados Unidos está muy preocupado con lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque no es Venezuela, es Mujica en el Uruguay. Sí, ¿veis Brasil? Es Brasil, bueno, que es la quinta potencia mundial. Nestes momentos, os socialdemócratas non lle preocupa neste momento, cando menos o presidente Obama. O presidente Obama, efectivamente. Se hubiera un presidente republicano moi de dereitas, podería ser, pero o presidente Obama. Bueno, vamos a luego compartir... me pregunto yo qué clase de democracia tenemos en España, si la nuestra es, si la venezolana es sui generis, lo que le parecerá a muchísimos países desarrollados verdaderamente y con democracias de verdad, cuando ven que en España está todo el mundo imputado y nadie dimite. Esto también es sui generis, creo yo. Off the record, les decía, nos han inspirado los políticos, han inspirado en concreto a Lois Balado para hacer estas comparaciones tan malvadas. Off the record. Políticos y humoristas. Humoristas y políticos. Mundos aparentemente contrarios. Aparentemente. Si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual, pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Últimamente la política en nuestro país parece querer rendirle un homenaje al mundo de la risa, y algunos de los sketches más famosos de nuestro humor bien podrían ser readaptados. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido... Gracias, amiga, por ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? ¡Sí! En forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. Bueno, pero ¿tú qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? ¿Cómo es esto? En Cataluña también hay mucho potencial cómico. Artur Mas, por ejemplo, es puro talento, tanto en solitario... Dice que era un tío que iba por la calle, para otro le dice: oiga, por favor, digo, la calle es Saboya. Digo, hombre, de usted anda dando brincos, claro que es Saboya. Como en pareja, un dúo que inevitablemente nos recuerda a algo. Tiene un mandato muy claro de la ciudadanía. Si ustedes suman los diputados. De repente le vamos a enseñar cómo se llena un vaso de agua. Ya a partir de este instante todas mis palabras las irá traduciendo mi compañera al francés, que como verán es una lengua que domina perfecto. Pero ¿y si al salero andaluz del ministro de Hacienda, estrella mediática del Ejecutivo Popular, le añadimos un poco de humor gallego? Pues quién sabe si además de esbozar una sonrisa, conseguiríamos dar pasos hacia la luz. La crisis se puede rebajar un poco. Un 15% o un 20 por 50.
Si paguen eso todo en el mes de enero, crisis hay menos. Bueno, ese híbrido entre Cañita Brava y Cristóbal Montoro, que de verdad que está llamado a darnos grandes noches. Señores, muchísimas gracias por este programa tan particular, pegado a la última hora, con ese estupendo equipo que ha sido capaz de irnos abasteciendo en la última hora de lo que iba pasando en Venezuela. Así que enhorabuena, como siempre, chicos. Manuel Luis Rodríguez González, exsecretario xeral de Migración e exconselleiro de Traballo e Inmigración da Embaixada de España en Venezuela. Moi boa noite. Hola, boa noite. Primeira impresión, que onte cando se confirmou a morte de Hugo Chávez, que pasou pola cabeza? Bueno, a ver, era algo contado, vamos, os indicios, ou as sinales, como costumamos a decir en Galicia, bueno, dicíanos que iba a haber un desenlace bastante rápido, pero, bueno, non por o menos con algo de sorpresa, sobre todo por a ver se alguén é capaz de adiviñar como se van a desenvolver non só os acontecementos en Venezuela e, unha vez resolto Venezuela, como vai a afectar, efectivamente, a unha toma de personalidade moi importante a que nadie creo que pode negar que contribuiu Chávez no ámbito tanto de Centroamérica como de Latinoamérica. Pero siempre hay un impacto cuando muere una persona que ha tenido la presencia pública y política que ha tenido Chávez, no solo en el continente americano, sino fuera de él, ¿no? Y que ha producido cambios notables en el hemisferio sur, sobre todo, y en Centroamérica, como decía Manuel Luis. Hay un cierto impacto y su ausencia se va a notar. El carisma del personaje no lo va a heredar nadie. Alguien puede heredar la presidencia, seguro, pero el carisma y su magnetismo personal no lo va a heredar nadie. Por tanto, hay un vacío ahí que habrá que ver cómo se cubre. ¿Cómo se cubre? Bueno, lo que es cierto es que el interés mediático que ha suscitado Hugo Chávez es llamativo. Yo creo que ha sido, bueno, portada de los periódicos de medio mundo y probablemente muy asociado. Sí, sí, por favor. En la toma de posesión de Tabaré Vázquez, en Uruguay, yo estaba allí y estaban todos los jefes de Estado de Latinoamérica y de otros países, el príncipe, mucha pompa y como se suele hacer en esos países, muy bonito, pero cuando entró Chávez fue como una especie de hooligans en un campo de fútbol, fue una cosa, yo quedé sorprendido, un hooliganismo, unos aplausos, una cosa capacidad espectacular. De espectacular. En el hombre, pero empieza la leyenda. Ahora, cómo crezca esa leyenda y se perpetúe, ya no lo sabemos. Pero en todo caso, comienza el mito, ¿no? Eso para empezar. A pesar de que el chavismo ha querido dividir al país en buenos y malos, esta es la hora de la solidaridad, porque, vamos, Chávez era el presidente de todos los venezolanos, aunque él no hubiese querido. Y aunque los chavistas de hoy pues piensen que la mitad del país pues no merece ser venezolano, no, él era el presidente de todos los venezolanos y en consecuencia pues hay que ser ahora solidarios con todo el pueblo venezolano porque ha muerto nuestro presidente. Y en tercer lugar, pues te lo dije anoche, empezamos a extrañar lo bueno conocido por lo malo por conocer, porque lo que empezó por hacer Maduro con el envenenamiento del presidente y la conspiración, los conspiradores aviadores norteamericanos, pues ya nos pone alerta de decir, Dios mío, ya empiezo a extrañar a Chávez. Lo importante es eso, que haya tranquilidad, que se haya una transición, si esto es una transición, pacífica, tranquila. Me ha gustado la actitud de Capriles, apelando a la unidad y a la estabilidad. Bueno, me parece que bueno, el transcurso de esta muerte de Chávez me parece que está siendo adecuado. Lo que igual, en cuanto a imagen, lo que me ha parecido un poquito extraño ha sido la imagen del momento que Maduro comunica la muerte. Me ha parecido de imagen de hace 50 años, me parece incluso más moderna la de Arias Navarro. Entonces me pareció un poco extraño, porque sobre todo una gente que maneja también el marketing, y tan buena imagen, y tanto estas manifestaciones, esta serie de cosas la manejan muy bien en beneficio propio, y esa imagen me ha parecido de otro siglo. En el plano político había una especie de, bueno, pues de statu quo condicionado por bueno, pues, las torpezas
de la oposición y por las habilidades de Chávez, que no necesariamente el chavismo, porque creo que comentaremos aquí que una de las preocupaciones es la desestabilización que el chavismo pueda tener interna y que pueda trasladar al contexto del país y probablemente internacionalmente también. Lo que hace Hugo Chávez fundamentalmente es, con la renta del petróleo, hacer una política de inclusión de lo que eran hasta ese momento sectores muy marginales e incluirlos, digamos, en el mercado como ciudadanos consumidores y con unos servicios sociales que no habían conocido hasta ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el precio del petróleo va bien, aquello va en moto, porque hay dinero para subvencionar desde alimentos hasta lo que haga falta, ¿no? En el momento en que el precio del petróleo se pone sobre los $110 más o menos como está hoy, es cuando empiezan las dificultades. Es decir, de mantener todo un sistema con la renta de los ingresos derivados de la exportación de petróleo, financiar la inclusión de prácticamente más de la mitad del país, ¿no? Como consecuencia de toda esta política a lo largo de muchos años, el sistema productivo venezolano hoy está completamente destrozado. O sea, Venezuela es un país que importa, es un importador neto de alimentos, lo cual es una cosa paradójica completamente. Ha tenido una devaluación enormemente fuerte y si el petróleo continúa entre los 110 y los 115 dólares, es un país que lo va a pasar muy mal. De que hagamos esa primera incursión en el pasado a través del expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que fue el anfitrión de Hugo Chávez en el año 2005, cuando Hugo Chávez visitaba Galicia. Nos contaba esto esta mañana Emilio Pérez Touriño. Recibí unha chamada directa ao meu teléfono móvil dunha persona coñecida por min que me chama e me dice que tengo ao lado a Hugo Chávez, que quere falar comigo. A verdade que me deixou totalmente sorprendido, non? E abrallado. Efectivamente, ao outro lado do teléfono estaba Hugo Chávez, a voz de Hugo Chávez, non? Que me saúda, obviamente non nos coñecíamos de nada, de maneira moi directa, moi espontánea, moi familiar. Presidente Emilio, pregunta pola familia, que tal os fillos, que tal o levo, que tal en Santiago. A visita pois foi unha constante ruptura de moldes, unha constante innovación pola súa parte sobre o protocolo institucional e razonable que se suele establecer. Encheu a plaza do Obradoiro de seguidores e simpatizantes. Cando estábamos intervindo, tanto el como eu mesmo, no Pazo de Raxoi, pois atronaban os tambores e os cánticos na Praza do Obradoiro en torno á figura do líder bolivariano. Logo, pois, encheuse a dar mans, a estreitar, a dar abrazos, a recibir o calor dos seguidores. En fin, unha visita fora dos cauces do habitual. O propio séquito, que con carácter precedente, estiveran aquí 15 días antes, non? Un numeroso séquito que enviara o seu goberno aquí para preparar a súa visita, pois unha das facianas, unha das tarefas que acometeran fora precisamente, mobilizar un grupo relativamente importante e significativo de simpatizantes para que a visita non quedara nun plano institucional só, sino que tivera calor popular, que efectivamente frutificou en algunhas cuestións relativamente significativas de cooperación. Cooperación, sobre todo, no terreno naval, no terreno do mar industria, non? A súa personalidade invitaba con facilidade a entrar nunha relación moi directa, non? Por lo tanto, foi un xantar moi distendido onde fixemos un repaso, non? Era interesaballe moitísimo que estaba pasando en particular en Galicia, en España. Entonces estaba o goberno socialista co presidente Zapatero, en concreto cal era o proceso de transición despois de tantos anos de fraguismo e de dereita conservadora, que como se estaba movendo Galicia. Para a miña parte, me interesei moito, aproveitando ese grado de confiabilidade, por cal era a situación real que me preocupaba da nosa xente en Venezuela. Non lle devolví a visita, quero dicir que a iniciativa dende o meu goberno, dende a presidencia da Xunta, non foi... Estive en Caracas, pero non me entrevistei directamente co goberno, porque, a relación da nosa comunidade ali está francamente viciada e non era moi amigable, non?
Así recordaba para Vía V esta mañana Emilio Pérez Touriño esa visita del presidente Hugo Chávez. Escucharemos a continuación al que entonces era alcalde de Santiago, Bugallo, que también recordaba cosas muy curiosas de esa visita, incluido esa perspectiva tan particular que tenía del sentido del tiempo. Hugo Chávez, bueno, y esa tendencia a prolongar las cosas mucho más de lo que inicialmente estaba previsto. Me enterei cando salía do meu despacho e viñan dúas persoas falando con unha xornalista que traballaba no Concello e de repente pois me din que un deles é un militar que traballa co xefe da Casa Militar do presidente Chávez e que está preparando unha visita ao Concello de Santiago. Lógicamente dixen que eu non sabía nada e me dixo, que secreta? E dixen, pero para cando? Me din, para o domingo. E dixen, pero se isto era un viernes pola tarde, dixen, pero como non saiba nada, o domingo aquí está todo pechado e non hai ninguén para recibilo. Entón, me pediron o número de teléfono, logo me chamou o xefe da súa Casa Militar, xa concretaron comigo para o domingo e, en fin, non exactamente a hora que habíamos falado, pero a visita se produciu. O xefe da súa Casa Militar me decía 30 minutos para a comida, solo ensalada, nada de vino, que nos tenemos que ir para Roma. Bueno, a comida empezou ás 3 da tarde, eran as 4, eran as 5, seguimos na comida, por suposto o viño gustoulle, tanto o de Rioja como o viño do país, por suposto, a parte da ensalada, lle gustaron os platos do país, e ademais, cunha boa conversación. Despois decía o presidente, bueno, pero eu non me vou a ir sin darle un abrazo ao apóstol. Ali fomos á catedral, estuvamos co antigo deán, ali nos atomamos un grupo de turistas e peregrinos que viñan da illa de Madeira e, bueno, outra hora máis, en fin, a verdade é que foi absolutamente entretenida a visita. Si eran un montón de tomos coas obras completas de Simón Bolívar e tamén un libriño pequeno con un resumen da vida de Simón Bolívar, un libriño pequeno leído inteiro, as obras completas. Espero que algún dos meus sucesores teña tempo de lelas. O ministro de Asuntos Exteriores dixo, temos que firmar un convenio. Eu non sabía, dixen, pero que convenio, mano? O miramos ali, o convenio non tiña nada malo, o convenio simplemente era que nos comprometíamos a poñerlle o nombre de Simón Bolívar a unha plaza ou a unha rúa de Santiago, cousa que me parece ben, e eles se comprometían a aportar unha estatua ou unha escultura de Simón Bolívar para adornar esa plaza. A verdade é que eu tiña previsto telo feito no Castiñeiriño, porque por alguna razón ali está tamén a Avenida de Santiago de Cuba e me parecía que a carón de José Martí pois encaixaba ben poñer a Simón Bolívar. É certo que xa non me correspondeu a min fazer esa inauguración e os nombres que se decidiron ao final son outros. Off the record. Un fenómeno paranormal se ha registrado en esta céntrica calle de Madrid. Jamás, ni en el más loco de sus sueños, imaginarían lo que iba a ocurrir en una barriada. Allí apareció algo asombroso que rompió de raíz la vida habitual de ese lugar. En este barrio madrileño había un hombre llamado Luis Bárcenas. Querido y respetado por sus vecinos, tenía una vida normal, con un trabajo normal. Bueno, más o menos. El caso es que un día unas extrañas voces empezaron a acompañarle a todos lados. ¿Qué le parece la querella? Señor Bárcenas, perdone. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Ha firmado finiquito con el PP, don Luis? El dinero. ¿Qué eran aquellas extrañas psicofonías? Aquí nos encontramos con esa bufetada extraña que nos da el misterio de vez en cuando. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días, sin excepción, aquellas voces estaban presentes. Nuestro protagonista optó primero por huir, con la esperanza de que aquellas voces se marchasen solas. Su plan no funcionó y, atemorizado y confuso, trató de darles cariño. Hola, buenos días. Buenos días. Adiós, buenos días. Ha salido la información por... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero pronto descubriría que esas voces habían llegado para quedarse. ¿Me va a permitir que las declaraciones las haga allí? Le esperamos a la vuelta. Tras un breve episodio de manía persecutoria, Muchas gracias. Cuidado. Todo dinero negro. Bárcenas por fin se resignó a que tendría que convivir con esas voces. A pesar de todo, hay quien dice que esta historia no es más que un mito. No sabemos si son solo leyendas o hay algo más. Otros, sin embargo, piensan que la leyenda del portal de Bárcenas todavía tiene un final por escribir.
Ocupan el 70% de la superficie de la Tierra, pero aún así los océanos siguen siendo los grandes desconocidos, y eso que sus fondos albergan una de las riquezas más preciadas. No hablamos ni de los tesoros amontonados tras siglos de expediciones fallidas, ni de los transatlánticos que nunca llegaron a su destino. Tampoco de las increíbles y variadas especies, animales y vegetales que pueblan sus profundidades. Organismos marinos como las algas, los hongos y las esponjas de mar se han convertido en el objeto de deseo de los laboratorios, que han descubierto en ellos todo un filón para la ciencia. Lo saben bien farmacéuticas como la gallega Celtia, que tienen un compuesto marino Yondelis, su producto estrella para el tratamiento del cáncer de ovario. Pero si hay un lugar en el que el mar lo ha inundado todo, es en el Departamento de Farmacología del campus de Lugo. Farmatlantic es el último proyecto liderado por el profesor Luis Botana. Más de 3 años de trabajo de una treintena de investigadores de 10 centros y universidades de toda Europa se cierran con el balance de una decena de patentes, todas con propiedades contra el Alzheimer o el cáncer y desarrolladas a base de toxinas marinas. Sí, además de veneno, se han reinventado como una potente e inexplorada fuente de curas. Después de 20 años estudiándolas, los compuestos que salen de este laboratorio de la USC dirigido por Botana se basan en las de los moluscos y han logrado demostrarse como un inhibidor tumoral o para tratar alergias, casos de asma, colesterol o diabetes. Que después se transformen en medicamento es el paso más difícil. Depende de que las universidades, las farmacéuticas o los laboratorios públicos los financien. Ellos, por su parte, ya han dado el primer paso para demostrar que debajo de estas aguas hay muchas sorpresas que esperan a ser descubiertas. Bueno, ¿qué tesoros esconde el mar desde el punto de vista farmacológico? Muchos. Mira, hay un dato que es bastante impresionante. Si tú coges bacterias en el fondo del mar, cada 50 metros, a medida que vas avanzando hacia el fondo del mar, cada 50 metros cambias como de continente. Es todo distinto. Eso es una riqueza impresionante. Entonces tienes todo. Tienes bacterias, tienes cianobacterias, tienes algas, algas grandes, algas pequeñas, unicelulares, y luego todas las especies tóxicas de por sí. Aquí hay un término que es... el término toxina es muy ambiguo, porque se asocia con toxicidad o con veneno, pero no es tal, porque realmente las toxinas son productos biológicos que no tienen necesariamente que ser peligrosos para las personas. De hecho, algunos de los productos que patentamos no son toxinas. Se llaman toxinas porque matan al ratón en los test de control de seguridad alimentaria de moluscos, pero no son toxinas. La cafeína, si se la pinchas a un ratón, muere. También se muere. Y no es una toxina. Esas coincidencias que la policía detecta con anotaciones que corresponden a la trama Gürtel y que coinciden en la fecha y en la fecha fundamentalmente y en las cantidades con las anotaciones que iba haciendo el propio Luis Bárcenas. Se suponía que el Partido Popular recibía unas cantidades que otros entregaban. Carlos Príncipe. A ver, primera cosa, yo estoy convencido que la financiación de todos los partidos que tocan poder es absolutamente ilegal en España y en el mundo occidental. Creo que el único sistema para evitar la financiación ilegal es el sistema americano, o es el que mejor evita la financiación ilegal. Y que lo que habría que hacer es eso. No es casualidad que Kohl haya caído por esto, que el pobre Blair también haya traficado con tal, que en Italia mi querido compañero Bersani ahora estaba metido en el follón del Monte dei Paschi. El compañero Mitterrand tuvo que dar 2 amnistías porque si no teníamos que meter en la cárcel incluso a un presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que yo le pediría a los responsables políticos, yo lo he sido, es que tengamos el valor de asumir lo que estamos haciendo mal y cambiarlo. Es decir, yo creo que esto, a lo mejor en la transición, al principio, se podría explicar. Hoy es inexplicable, en una sociedad que cada día quiere más transparencia, que los partidos políticos sigan funcionando en B. Y siguen funcionando en B. El pueblo más pequeño de España y la campaña oficial que paga el partido, que es la Hacienda, y los candidatos del pueblo que pagan su campaña aparte. Cuando se declaraban los gastos de la campaña electoral en la que yo participaba, los gastos que hacíamos desde el Comité Electoral de Vigo no se declaraban. Pero ni los míos, ni los del Frente, ni de tal. Solo alguien que claramente pueda demostrar que no estaba de ningún modo contaminado por estas cuestiones puede tener una baza de futuro. Si antes no se carga absolutamente todo, esta insistencia, ¿no?, del Partido Popular en seguir negando lo evidente, que a mí me parece que es una nefasta
política de comunicación. O Partido Popular nunca vai poder recoñecer que os papeles son reais, é dicir, porque no momento que recoñoza que os papeles son que os papeles de Bárcenas son reais, ten que marchar todos. Nunca, inda que haxa unha sentencia judicial, non nos vai recoñecer. Vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo con la necesidad de cambiar la ley de financiación de los partidos. Creo que es un debate que tarde o temprano va a haber que abordar, igual que a lo mejor la ley electoral y que otras muchas cosas. Ahora bien, veo que conoces muy bien cómo se financia el Partido Socialista. Ahora, en relación con el Partido Popular y muy concretamente con el Partido Popular de Galicia, sí, es cierto, lo acaba de decir, lo dijo Feijóo, y además los datos y las fechas están ahí. Carlos Palmou echa a Crespo. Luego llega la administración... Jesús Palmou, perdón. Carlos es el hijo, que es mi compañero, de ahí el lapsus, perdón. Señor Palmou echa a Crespo. Bien. Entra la administración Fraga y todavía después se produce el traspaso de poderes a la administración del actual presidente Feijóo, año 2006, es decir, estamos hablando de hace 16 años. ¿Cómo se hacían las cosas en aquel momento? Si hay indicios, que los investiguen, si alguien tiene que pagar, que se pague. Ahora, en este momento las cosas no se hacen así. A min ofrecen nas campañas electorais os fornecedores posibilidade de pagar en B, logo se me ofrecen a min e calquera concelleiro dunha vila de Galicia sabe que isto funciona desta maneira. Nos, desde logo, non facemos nada en B. O sea, práctica habitual. É unha práctica habitual. Calquera concelleiro dunha vila de 10.000 habitantes sabe que a campaña, a gran maioría da campaña dunhas eleccións municipais en Galicia, non en China, nin en ningún lado, que non hai eleccións, por certo, se financian... Claro, pero a cuestión, Carlos, é que piden a cambio deso. Sí, bueno, desde logo todo funciona con concesións, é dicir, claro, como liberal te daría a miña tese, non, de que o gran poder concentrado en mans públicas fai que esas concesións de poder, esas concesións de obras, etc., pois levan aparellado unha comisión coa que se financian as campañas electorais e ese diñeiro que financia as campañas electorais é unha fonte de poder. Por iso é tan difícil, e aí se discrepa co señor Príncipe, é tan difícil esperar que o PP e o PSOE, de alguna maneira, como grandes partidos, se poñan de acordo en acabar con isto. Por qué? Porque estamos falando dunha fonte, da principal fonte, probablemente, do seu propio poder. Operación es la acción y el efecto de operar, una de cuyas acepciones es llevar a cabo acciones de guerra, mover un ejército con arreglo a un plan. Con ese sentido emplea operación la policía cuando designa el conjunto de acciones, a veces dirigidas por un juez, que lleva a cabo para desarticular una organización criminal o de simples pillos infractores de la ley. De unos años a esta parte, y a fin de eludir complejas designaciones identificadoras de diligencias y procedimientos, se da un nombre singular a algunas de esas operaciones. Los hay sustanciosos, como Carioca o Faisán, zoológico, caso de Galgo y Xabaril, deportivos, como Campeón, Jackie y Jockey, toponímicos, caso de Malaya, musicales, como orquesta, etc. A este paso, la policía va a necesitar crear la figura del comisario onomástico, encargado de dar nombre a las operaciones y de llevar el correspondiente registro. Los tiempos pasan y un fenómeno que eclosionó con la operación Nécora va camino de marcar un hito marisquero ahora que se ha levantado la veda del cangrejo real. A ver qué pasa. Buenas noches. Off the record. Feijóo está a punto de cumplir los 100 primeros días de mandato de su segunda legislatura. Yo no me lo creo. Y lo cierto es que el presidente de la Xunta tiene un estado de forma envidiable. Está absolutamente impresionante desde o punto de vista físico, non hai máis que velo e sobre todo non hai máis que tocarlle a masa muscular. El presidente no solo puede sacar músculo por su amplia mayoría parlamentaria, sino también por ser un presidente muy bien informado. Quero decirlle que non teño información, non teño ninguna información e, polo tanto, lóxicamente non a teño nin por que ter, pero ademais non a teño. Un presidente que nos ha regalado 100 días de auténtica poesía. Vivimos en un jardín, porque esto es un jardín donde vivimos sobre hierba y en unos bosques. Vivimos en un jardín, porque esto es un jardín donde vivimos sobre hierba y en unos bosques. Y a pesar de que es presidente de la Xunta, muchos le colocan en Madrid. Y más todavía teniendo en cuenta que en estos últimos días Alberto Núñez Feijóo ha tenido algún que otro lapsus. Yo creo que ningún presidente del gobierno de España merece la pena
merece, perdón, ser doblegado por un pillo. De todas formas, y si el presidente tiene a bien quedarse en Galicia, nosotros le proponemos un buen ejemplo de un hombre que ha sabido convertirse en todo un símbolo de nuestra comunidad. Tal vez pueda adaptar alguna de sus fórmulas para así encontrar la manera de permanecer en el poder un buen puñado de años. A ver, muy buenas noches. Hola, amigo. Amigo, estamos chamando a Oleiros na Coruña. Pero tú estás de coña, No.